¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts. 3, 2, 1. Comenzó en el este. Al menos eso es lo que piensan los expertos. Tal vez vino de animales, quizá fueron los chinos, tal vez fue una maldición de los dioses. Una cosa es cierta. Irradiaba hacia el este, oeste, norte y sur. Cruzaba fronteras, cruzaba océanos y abrumaba al mundo. Lo único que se extendió más rápido que el contagio fue el miedo y los rumores. La gente entraba en pánico. Los doctores estaban desconcertados. Los funcionarios del gobierno perdieron tiempo y fracasaron. Viajes se retrasaron, cambiaron rutas o se anularon por completo. Festivales, reuniones, eventos se cancelaron. La economía cayó. Los cuerpos se apilaron. Las instituciones de gobierno demostraron ser muy frágiles. Estamos hablando, por supuesto, de la peste antonina del 165 después de Cristo, conocida también como la plaga de Galeno, porque fue este famoso médico quien la describió. Fue una pandemia de viruela o sarampión que afectó al Imperio Romano. Fue llevada por las tropas que regresaban de las campañas del cercano Oriente. Fue una pandemia global con una tasa de mortalidad de entre el 2-3%, que comenzó con síntomas similares a la gripe, hasta que se intensificó y se volvió horrible y dolorosamente mortal. Millones fueron infectados. Entre 10 y 18 millones de personas finalmente murieron. No debería sorprendernos que una antigua peste, una que abarcó todo el reinado de Marco Aurelio, se sienta tan moderna. Como Marcos escribió en su diario en algún momento durante esta horrible plaga, la historia tiene una forma de repetirse. Tener en cuenta constantemente que todo ha sucedido antes y sucederá nuevamente. La misma trama de principio a fin, la puesta en escena idéntica, produzca en su mente, como los conoce por experiencia o por historia, la corte de Adriano, de Antonino, las cortes de Felipe, de Alejandro, de Creso. Todo igual, solo las personas son diferentes. Marco Aurelio, en Meditaciones. Este patrón de enfermedad es nauseabundamente familiar. Es un patrón repetido como una constante a lo largo de la historia. De hecho, podemos estar hablando perfectamente de la peste bubónica, también conocida como la peste negra, o la gripe española de 1918, o las pandemias de cólera a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, tan fácilmente como estamos hablando de la peste anteriormente mencionada de Antonino, o podemos hablar del coronavirus que se está extendiendo por el mundo. Lo que podemos hacer fácilmente es cambiar algunas fechas y algunos nombres. Para algunos puede sonar bastante difícil pensar que la misma forma en la que se repite la historia de la enfermedad nos afecta por igual entonces que ahora, porque nos gusta ver que somos mejores, que la civilización avanza, que nos movemos en una dirección nueva y única. Nos gusta ver que somos la parte del progreso constante. Cuando suceden cosas malas, cuando ocurren catástrofes, sentimos que el mundo se desmorona. Gritamos y nos tiramos de los pelos, blasfemamos al cielo y dan ataques al corazón por no estar preparado por lo que está viniendo. Es la misma historia desarrollada como si fuera un guión antiguo. Es la doble hélice del ADN humano. Cometemos los mismos errores, sucumbimos a los mismos miedos, soportamos la misma pena y el mismo dolor. Y finalmente nos deleitamos en el heroísmo, buscamos el alivio y buscamos el liderazgo en cualquier persona que sea capaz de tirar adelante de un carro que muchas veces parece que no tiene rumbo.
Esto es finalmente la clave para la supervivencia, para perseverar, para ir a mejor, porque la historia se repite siempre. Y no es una excusa para levantar las manos y decir que son caprichos de la suerte o caprichos de la fortuna. Los estoicos dicen una y otra vez que es imperdonable no aprender del pasado. Porque esto es lo que nos hace malvados, escribió una vez Séneca, que vivió 2 generaciones antes que Marco y vio a Roma arder con Nerón. Solo reflexionamos sobre lo que estamos a punto de hacer y, sin embargo, nuestros planes para el futuro descienden de nuestro pasado. Entonces, ¿qué podemos aprender de la plaga, Antonino? ¿Qué podemos encontrar en nosotros mismos, en otras personas, en las lecciones del pasado? ¿Qué nos puede guiar hoy a medida que se establece la realidad de esta crisis pandémica mundial actual? Primero, debemos contar nuestras bendiciones. Tenemos suerte de que el coronavirus o el COVID-19 no sea más que, al menos hoy por hoy, un estornudo en comparación con la peste bubónica que mató a 25 millones de personas en solo unos meses en el siglo VI. O la viruela, que mató constantemente a unas 400.000 personas cada año en el siglo XVIII. O cuando el sarampión mató a 200 millones de personas entre los siglos XIX y XX. O cuando la gripe española reclamó 50 millones de almas en 1918. De hecho, precisamente, lo que preocupa a los científicos sobre el coronavirus es realmente una bendición. La enfermedad es particularmente contagiosa porque no debilita y mata rápidamente a la mayoría de sus víctimas. Nadie con un caso activo de SARS estaba jugando al tejo en un crucero o esquiando en los Alpes. Estaban sufriendo terriblemente hasta su muerte en cuestión de horas. Evidentemente, así no da tiempo a contagiarse. Debemos contar nuestras bendiciones, pero no debemos considerarnos afortunados, al menos no en la misma medida. Tenemos que hacer nuestra propia suerte, como lo hacen todos los sobrevivientes. Si Marco Aurelio hubiera elegido, no habría elegido liderar en crisis. De hecho, no habría elegido liderar en absoluto. Quería ser filósofo, no emperador. Y esa fue la tragedia esencial de Marco Aurelio, escribió el biógrafo Frank McLean. Ningún hombre podría haber estado menos equipado para hacer frente a la crisis que ahora estalló sobre el imperio. Sin embargo, como todos los grandes héroes, sorprendió a todos al estar a la altura de las circunstancias. No tenía ego y tenía buen ojo para rodearse de brillantes servidores públicos, como explica McLean. La selección del personal astuto y cuidadoso de Marco Aurelio es digna de estudio por cualquier persona en cualquier posición de liderazgo. Buscó y trajo lo mejor, rompió el molde y llenó a su personal con talento. No aristócratas o compinches que le bailasen el agua. En realidad, escuchó consejos, dio poder a las personas para tomar decisiones. Contrató a Galeno, el médico más famoso y prolífico de la antigüedad, para dirigir conferencias médicas y demostraciones de anatomía, con el deseo de elevar el tono intelectual de su corte. Fue Galeno a quien autorizó para liderar los esfuerzos para combatir la peste, la mente médica más inteligente de esos tiempos. Una vez que su equipo estuvo en su lugar, Marco cambió su enfoque a la creciente crisis económica. Las deudas de larga data contraídas con el gobierno fueron canceladas. Los esfuerzos de recaudación de fondos comenzaron con el golpe maestro del liderazgo inspirador. Como escribe McLean, Marco llevó a cabo una venta de 2 meses de efectos y posesiones imperiales, poniendo debajo del martillo no solo suntuosos muebles de los departamentos imperiales, copas de oro, banderas de plata, cristales y candelabros, sino también el bordado de oro y seda de su esposa, túnicas y sus joyas. Los funerales para las víctimas de la peste fueron pagados por el Estado imperial, de mala gana, pero inevitablemente. Marco Aurelio también confiscó el capital de las clases altas de Roma, sabiendo que podían pagar. También auditó a sus propios funcionarios y no permitió gastos sin aprobación. En unas crisis, las personas deben confiar en que sus líderes están haciendo lo correcto y que llevan la misma carga que los ciudadanos, si no una mayor. Sería difícil exagerar el miedo que debe haber invadido el imperio.
Las calles de Roma estaban inundadas de cadáveres. El peligro flotaba en el aire y acechaba en cada esquina. Saber poco sobre la propagación de gérmenes o enfermedades propensos a las supersticiones, despertarse cada día debe haber sido aterrador tanto para niños como para adultos. Los romanos quemaron incienso que pensaron que podría mantenerlos a salvo. En cambio, cubrió la ciudad con un humo espeso y olores que se mezclaron con los olores de los muertos recientes y una ciudad enterrada. Ciertamente, nadie habría criticado a Marcos si hubiera huido de Roma. La mayoría de la gente de valor, de medios, lo hizo. En cambio, Marcos se quedó a un enorme costo personal. Se enfrentó a la plaga más mortal de los 900 años de la historia romana. Nunca mostró miedo. Tranquilizó a su pueblo con su sola presencia. Fue Churchill, durante el Blitz, inspirado a la gente a mantener la calma y continuar, excepto que el lugar duró unos meses y soportó el asedio durante años sin quejarse, incluso cuando perdió a varios niños pequeños y su fortuna disminuyó. No era Jim, que rara vez se ve en público. Encerró a sus ciudadanos, pero no los excluyó. Sus puertas siempre estaban abiertas. Convocó a sacerdotes de cada secta y médicos de todas las especialidades y recorrió el imperio en un intento de purgarlo de la peste, utilizando todas las técnicas de purificación conocidas hasta ahora. Asistió a funerales, dio discursos, se presentó por su gente, asegurándoles que no valoraba más su seguridad que su responsabilidad. En esto, él fue la encarnación perfecta de lo que el estoicismo significa para nosotros hoy. No se sacudió, no entró en pánico. Se mantuvo fuerte para los demás, insistió en lo que era correcto, nunca en lo que era políticamente conveniente. Estaba resuelto. Esto no quiere decir que fuera delirante o que tranquilizó a la gente con falsas esperanzas o números engañosos, como lo han hecho algunos líderes. De hecho, Marco estaba profundamente conmovido por el sufrimiento de la gente. Los historiadores nos dicen muy vívidamente el sincero llanto de Marco Aurelio en público después de escuchar a alguien argumentar. Bienaventurados los que murieron en la peste. Un buen líder es fuerte, pero siente profundamente el dolor de los demás. En el 180 después de Cristo, después de haber llevado a la gente a lo peor de la crisis que se prolongó durante unos 15 años de su reinado, y nunca haber ocultado o descuidado sus deberes públicos, Marco Aurelio comenzó a mostrar síntomas de la enfermedad. Fue un destino inevitable debido al estilo de liderazgo. Según el diagnóstico de sus médicos, sabía que solo tenía unos pocos días de vida, por lo que envió a sus 5 amigos más confiables para que planificaran su sucesión y aseguraran una transición pacífica del poder. Desprovistos del dolor, estos asesores estaban casi demasiado dolidos para concentrarse. Marco los reprochó por adoptar una actitud tan poco filosófica, escribe MacLean. En cambio, deberían estar pensando en las implicaciones de la plaga antonina y reflexionando sobre la muerte en general. No llores por mí, comenzaron las famosas últimas palabras de Marco. Piensa más bien en la peste y la muerte de tantos otros. Es aquí donde el pasado brinda sus lecciones más poderosas y aleccionadoras. Con demasiada frecuencia, la primera vez que las civilizaciones se dan cuenta de cuán vulnerables son cuando descubren que han sido conquistadas o están a merced de algún tirano cruel o alguna enfermedad incontenible. Es cuando alguien famoso, como Tom Hanks o Marco Aurelio, se enferma cuando las cosas se ponen serias. El resultado de este despertar retrasado es una comprensión crítica. Somos mortales, somos frágiles, y este destino puede infligir cosas horribles en nuestros cuerpos pequeños e impotentes. No podemos huir ni ponernos en cuarentena para aislarnos de la realidad de la existencia humana. Memento mori, recuerda, eres mortal. Nadie, ningún país, ningún planeta es tan seguro, tan especial como nos gustaría pensar que lo somos. Todos estamos a merced de enormes eventos fuera de nuestro control, incluso, especialmente, cuando esa magnitud llega a una ola de microbios invisibles, infinitamente pequeños. Puedes morir en cualquier momento. Marcos se recordaba constantemente a sí mismo y recordaba los eventos que giraban a su alrededor. Se aseguró de que este hecho formara cada elección, cada acto y cada pensamiento. Memento mori.
Sé bueno el uno con el otro. Esta era la esencia predominante en la vida de Marcos. Trata a los demás como te gustaría que te tratasen. Una enfermedad como la peste solo puede amenazar su vida, dijo en Meditaciones. Pero el mal, el egoísmo, el orgullo, la hipocresía, el miedo, estas cosas atacan a nuestra humanidad. Es por eso que debemos usar esta terrible crisis como una oportunidad para aprender, para recordar las virtudes centrales para las que Marco Aurelio intentó vivir: la humildad, la amabilidad, el servicio, la sabiduría. No podemos perder el tiempo, no podemos dar por sentadas a las personas, no podemos dar sentadas a las cosas, no podemos dar por sentado nuestra salud, nuestros familiares y la vida que llevamos. Incluso si ahora nos falta tiempo de liderazgo, personas que lideren, siempre podemos nosotros mantenernos rectos. Podemos recurrir al pasado para decirnos cómo es ese liderazgo y para enseñarnos sobre todas estas cosas que debemos apreciar. Hasta aquí el podcast de hoy. Las fuentes son a partir de una traducción de textos de Maclean, de Frank Maclean, a partir de Diario Estoico, de Daily Stoic, y decir que a mí este texto me ha emocionado, me ha llegado muchísimo, nos ha dado una lección de cómo vivir, de cómo afrontar las cosas, y espero que te haya gustado tanto como a mí. Muchísimas gracias por formar parte de Emotion Me. Me presento, no lo he hecho al principio. Mi nombre es Pedro Ibar y esto es Emotion Me. Muchas gracias por escuchar.